en torno al cantante cuando uno va a comenzar a cantar. ¿Quién fue realmente José José? ¿Un cantante con una voz prodigiosa o un hombre atrapado en su propia sensibilidad? Para millones de mexicanos y latinoamericanos, él no fue solo un intérprete. Fue el eco de sus desvelos, el espejo de sus lágrimas, el príncipe que convertía el dolor en melodía. ¿Por qué es leyenda? Esa es la pregunta que hoy nos convoca. Y la respuesta no se mide en números, ni en titulares de prensa, sino en 3 pruebas vivas que todavía resuenan en teatros, hogares y corazones. 3 pruebas que lo separan de los demás y lo colocan en un altar distinto. Primera prueba, un escenario que parecía demasiado grande para un joven desconocido, pero que se rendiría a sus pies con apenas una canción. Segunda prueba, un momento de quiebre, de decisiones arriesgadas, donde la industria y la vida personal lo arrinconaron, y de donde resurgió con un disco que marcó historia. Tercera prueba, un legado que trascendió generaciones, que convirtió su nombre en un ritual colectivo. Porque cuando suenan las primeras notas de El Triste en cualquier rincón del mundo, la gente no solo escucha, la gente revive. Imagina Ciudad de México, 1970. El Festival de la Canción Latina en el Teatro Ferrocarrilero. Entre decenas de intérpretes internacionales, un joven delgado, de traje sobrio, sube al escenario. No era el favorito, no era el más famoso, pero en ese instante, cuando su voz lanzó las primeras frases de El Triste, el público supo que estaba presenciando algo irrepetible. Era como si el dolor del mundo entero hubiese encontrado un mensajero. Esa noche no ganó el trofeo, pero nació una leyenda. Hoy te invitamos a recorrer su historia a través de esas 3 pruebas. Y la tercera, créeme, te va a dejar helado. Porque José José no fue únicamente un príncipe de la canción. Fue la prueba viviente de que la vulnerabilidad, cuando se canta con verdad, se convierte en eternidad. Antes de ser el príncipe de la canción, José Rómulo Sosa Ortiz era un joven de la colonia Clavería, en Azcapotzalco, Ciudad de México. Creció en un hogar marcado por la música y también por la fragilidad. Su padre, José Sosa Esquivel, fue un tenor de ópera con un talento admirable, pero hundido por el alcoholismo. Su madre, Margarita Ortiz, pianista clásica, trataba de mantener viva la armonía en una casa donde las notas y las discusiones se mezclaban como un mismo acorde disonante. En ese entorno contradictorio, entre la grandeza del canto y la sombra de la autodestrucción, se forjó el ADN artístico de José José. La música no era para él un pasatiempo, era el aire mismo. Desde adolescente tocaba el contrabajo y la guitarra, acompañando a tríos de barrio, absorbiendo las cadencias del bolero y del jazz. Su timbre de voz, cálido y metálico a la vez, lo distinguía incluso en reuniones pequeñas. Era como si en su garganta habitara una herida abierta capaz de cantar. Y en un México dominado por figuras enormes como Javier Solís y Pedro Infante en la memoria colectiva, José José parecía llegar tarde. Sin embargo, lo que él traía era distinto. No buscaba la heroicidad del charro, ni la picardía del bolero ranchero. Su territorio sería el dolor íntimo, el desvelo amoroso, la confesión que nadie se atrevía a hacer en voz alta. El escenario donde mejor brillaba no era solo el estudio de grabación, aunque ahí pulió la perfección técnica de sus discos. Su hábitat natural era el directo, donde la respiración de la sala se convertía en parte del acompañamiento. José José podía sostener una nota grave hasta que la orquesta se rendía, y luego elevarla con un falsete agudo que cortaba el aire como cristal. El silencio posterior a sus frases era tan intenso que se volvía música en sí mismo. Era la prueba de que el público no escuchaba con los oídos, sino con la piel. Su primera chispa profesional apareció a mediados de los años 60, cuando adoptó el nombre artístico José José, en honor a su padre fallecido. Era una manera de cargar con la herencia y de transformarla. Del fracaso paterno con el alcohol, él quería rescatar la disciplina vocal y convertirla en triunfo. Grabó algunos sencillos sin mayor repercusión, hasta que llegó la oportunidad que cambiaría su destino: representar a México en un festival internacional con una canción llamada El Triste. Pero antes de ese instante glorioso, había un conflicto que lo marcaría de por vida. La industria musical mexicana lo miraba con desconfianza. Su estilo,
No encajaba del todo en las corrientes de moda. No era rock, no era ranchera pura, tampoco bolero clásico. Era balada romántica, un género que todavía buscaba respeto. Muchos lo subestimaban como cantante de radio o de música ligera. Nadie imaginaba que ese supuesto punto débil se transformaría en la primera prueba de su grandeza. Demostrar que una balada podía ser tan poderosa como un aria de ópera, tan desgarradora como un bolero de esquina y tan universal como un himno popular. Ese fue el contexto previo. Un joven de mirada tímida, heredero de una voz privilegiada y de un pasado doloroso, preparado para desafiar al canon de su tiempo. Lo que estaba por suceder en 1970 no fue un éxito aislado. Fue la primera prueba de fuego que lo consagró como leyenda. Era 1970. Ciudad de México hervía con la emoción del Festival de la Canción Latina, un evento que reunía a intérpretes de toda América y que prometía catapultar a quien lograra conquistar no solo al jurado, sino al público que seguía el certamen por televisión. Entre los participantes había voces formidables, representantes de países con tradición musical poderosa, pero nadie esperaba mucho de aquel joven delgado que subió al escenario con un traje sencillo y un aire más de estudiante que de estrella. Su nombre artístico apenas era conocido: José José. La orquesta comenzó a sonar con las primeras notas de El Triste, una canción compuesta por Roberto Cantoral. Y entonces ocurrió lo inesperado. José José no interpretó la letra, la encarnó. Cada palabra de aquel lamento se transformó en un puñal dulce que atravesaba a quienes lo escuchaban. Qué triste fue decirnos adiós. Cantó con un fraseo perfecto, sosteniendo la O final como si quisiera que el mundo entero contuviera el aliento. Su técnica era impecable, un control absoluto del diafragma, un dominio del legato que recordaba a los grandes tenores, y una capacidad de modular la voz en crescendos que iban del susurro íntimo al grito desgarrado sin perder afinación. Pero más allá de la técnica, lo que hizo de esa interpretación una prueba de fuego fue la verdad. No parecía un joven concursando por un premio. Parecía un hombre que acababa de perderlo todo y que encontraba en el canto la única manera de no derrumbarse. La cámara de televisión captó los rostros de los asistentes. Lágrimas, miradas atónitas, aplausos contenidos que estallaron antes de que terminara la canción. En el jurado había incredulidad. ¿Cómo alguien que no figuraba en los primeros lugares podía lograr esa comunión casi religiosa? Al final, el resultado fue un escándalo. José José no ganó el festival. El primer lugar se lo llevaron otros intérpretes, pero el verdadero vencedor fue él. La prensa mexicana al día siguiente no hablaba de otra cosa. Un príncipe ha nacido, titulaban algunos diarios. Ese instante se convirtió en mito porque demostró algo revolucionario, que la balada romántica podía ser elevada a arte mayor. Hasta ese momento, muchos críticos la consideraban un género menor, destinado a la radio ligera o al consumo doméstico. Pero con El Triste, José José llevó la balada al nivel de una ópera popular, con la misma solemnidad y poder emocional. No subió el volumen, levantó el significado. El impacto inmediato fue avasallador. Las estaciones de radio comenzaron a programar El Triste una y otra vez, y los discos de José José empezaron a venderse como pan caliente. Los colegas de la industria lo miraban con una mezcla de respeto y sorpresa. «Ese joven tiene la voz de México», comentaban. En cuestión de meses, pasó de ser un desconocido a una figura central en el mapa musical latinoamericano. El eco de esa noche trascendió las fronteras. Grabaciones de su presentación circularon por Latinoamérica y llegaron incluso a Estados Unidos, donde comunidades enteras de inmigrantes mexicanos encontraron en él una voz que les recordaba su tierra y sus emociones. El mito había comenzado. José José no necesitó ganar el trofeo. Había ganado algo más grande: el corazón de un continente. Esa fue la primera prueba, el momento en que un hombre y una canción se fusionaron para siempre. Y aunque en ese instante la gloria parecía asegurada, la historia apenas comenzaba. Porque si ya era grande después de El Triste, ¿qué podía romperlo o llevarlo aún más alto? Después de aquella noche en el Festival de la Canción Latina de 1970, José José ya no era un desconocido. Su nombre recorría las estaciones de radio, su voz llenaba las casas y las calles, y en pocos meses se convirtió en el intérprete romántico
más solicitado de México. Pero en esa gloria incipiente se escondía una pregunta inquietante. ¿Era capaz de sostener semejante intensidad más allá de un solo éxito? Los críticos lo elogiaban, pero también lo retaban. Un triunfo no hace a un artista eterno. ¿Podrá repetir la hazaña? ¿Podrá demostrar que no fue casualidad sino destino? La industria discográfica, al mismo tiempo, lo quería convertir en una máquina de hits inmediatos, mientras José José soñaba con convertirse en un intérprete que trascendiera modas. En medio de esa presión, se abría la brecha hacia la segunda prueba. Un momento de quiebre donde no solo tendría que cantar mejor, sino decidir quién era en verdad. Y ese cruce de caminos estaba marcado por riesgos, caídas y un renacer inesperado. Si ya había alcanzado la cima con El Triste, ¿qué podía romperlo o llevarlo aún más alto? El ascenso de José José tras El Triste parecía imparable. Cada disco sumaba miles de copias vendidas, cada presentación convocaba multitudes, y su voz se escuchaba en todos los rincones de Latinoamérica. Pero detrás del brillo comenzó a gestarse una sombra peligrosa: la presión de la fama, las exigencias de la industria y un enemigo silencioso heredado de su propio padre, el alcohol. A mediados de los años 70, mientras grababa éxitos como La nave del olvido y Lo pasado, José José comenzó a depender cada vez más de la bebida para soportar los compromisos, las giras interminables y la soledad que lo perseguía tras el aplauso. Era un hombre aplaudido en los escenarios, pero muchas noches regresaba a hoteles vacíos donde la única compañía era una copa. Ese hábito empezó a cobrarse factura en su voz, su salud y su ánimo. El verdadero quiebre llegó en los años 80. La industria lo exigía al máximo, pero sus cuerdas vocales sufrían. Llegó a cancelar presentaciones, a presentarse en estado frágil, y los rumores de decadencia comenzaron a circular. ¿Cómo podía el príncipe de la canción, dueño de un instrumento prodigioso, sostener su reinado si estaba perdiendo precisamente su tesoro más grande? ¿La voz? Fue en ese abismo cuando tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida: apostar por un proyecto discográfico que implicaba disciplina absoluta y un cambio radical. En 1983 se unió al productor español Rafael Pérez Botija para grabar un álbum que no solo sería un nuevo disco, sino un manifiesto artístico. Así nació Secretos. Secretos no fue simplemente una colección de canciones, fue una resurrección. Con temas como Lo dudo, Gavilán o Paloma y El amor acaba, José José mostró que aún tenía el control absoluto de su voz, que podía reinventarse con arreglos modernos sin perder la esencia romántica. Cada pista estaba cuidada al detalle. La orquestación era elegante, los coros sutiles, la interpretación impecable. Era la prueba de que, pese a sus demonios personales, el artista seguía intacto. El impacto fue inmediato y monumental. Secretos vendió más de 4 millones de copias en todo el continente, un récord absoluto para la época. Se convirtió en uno de los discos más vendidos en la historia de la música latina. Los auditorios se abarrotaban, las estaciones de radio lo repetían sin cesar, y el público volvió a abrazarlo con una devoción renovada. Había pasado del borde de la ruina a lo más alto de su carrera. Pero esta segunda prueba no solo trató de un éxito comercial, fue un acto de supervivencia. José José demostró que un verdadero artista no se define por un tropiezo ni por un festival, sino por la capacidad de renacer en medio de las cenizas. Lo que para muchos habría sido el fin, para él se convirtió en impulso. Secretos no fue un disco más, fue su grito de resistencia, la evidencia de que el príncipe aún tenía corona. Así, el mito se consolidaba. Había sobrevivido al vértigo de la fama, a los demonios de la adicción, y había respondido con una obra que lo inmortalizó. Pero el destino todavía guardaba una última prueba, quizá la más poderosa, la que no se mide en ventas ni en ovaciones, sino en lo que queda cuando la voz se apaga y la vida llega a su fin. En los años 90, la salud de José José comenzó a deteriorarse con mayor fuerza. Las secuelas del alcohol, las enfermedades respiratorias y el desgaste natural de décadas de exigencia vocal hicieron que su canto ya no fuera el mismo. Muchos pensaron que ahí terminaría la historia, que el príncipe se había quedado sin corona. Pero ocurrió algo inesperado. El público se negó a dejarlo caer. En cada concierto, aunque su voz ya no alcanzara las notas cristalinas de antaño,
Los fans cantaban con él. No era un recital más. Era un ritual colectivo donde miles de gargantas completaban las frases que a él ya le costaba sostener. En auditorios y palenques se escuchaba ese murmullo transformado en coro. Gavilán o paloma, pobre tonto. Era el público abrazando al artista, convirtiendo la fragilidad en fortaleza. Ese fenómeno marcó el tránsito hacia la tercera prueba, el legado. Porque José José ya no era solo dueño de su obra, era parte de la memoria afectiva de millones. Su música había pasado de ser éxito en listas a ser patrimonio sentimental. Y lo que estaba por consolidarse en las décadas siguientes demostraría que una leyenda no se mide en discos vendidos, sino en cuántas vidas habita. Cuando la voz de José José comenzó a apagarse, su música se volvió más fuerte que nunca. Lo que parecía una derrota física se transformó en una victoria espiritual. Porque el legado no es solo lo que un artista canta, sino lo que el público hace con esas canciones después. Y en el caso de José José, lo que hicieron fue convertirlo en parte de sus vidas. Basta recordar los estadios y auditorios llenos en los años 90 y 2000. Aunque ya no podía sostener las notas largas de El Triste o los matices delicados de lo pasado, la multitud lo acompañaba con una fidelidad conmovedora. Los conciertos dejaron de ser una exhibición técnica para convertirse en ceremonias colectivas. Miles de personas cantaban de principio a fin, convirtiendo cada show en un homenaje en vida. Esa comunión, esa entrega compartida, fue la señal de que su obra había trascendido al intérprete. Tras su fallecimiento en septiembre de 2019, México entero se vistió de luto. Pero no fue un silencio, fue un coro multitudinario. En las calles de Clavería, en el Zócalo de la Ciudad de México, en plazas de Miami, en radios de Centro y Sudamérica, se escuchaban las canciones de José José como si fueran oraciones. Multitudes coreaban El Triste frente a su estatua. Familias enteras ponían sus discos en casa como despedida, y en cada homenaje se repetía el mismo gesto: cantar juntos, porque así era imposible dejarlo morir. El impacto en nuevas generaciones ha sido igual de fuerte. Jóvenes que nunca lo vieron en su época dorada descubrieron sus canciones gracias a sus padres o abuelos, y hoy las reinterpretan en plataformas digitales. El Triste acumula millones de reproducciones en YouTube, Gavilán o Paloma sigue sonando en karaokes de toda América, y los covers de sus temas en realities musicales como La Voz confirman que su repertorio sigue siendo prueba de fuego para cualquier cantante. Quien puede cantar a José José, puede cantar a cualquiera. Los tributos oficiales también son prueba de su perdurabilidad. El Palacio de Bellas Artes, reservado para las más grandes figuras culturales, abrió sus puertas para despedirlo. Allí, donde la ópera y la música clásica reinan, se escucharon sus baladas como si fueran arias populares. Fue el reconocimiento máximo. El príncipe de la canción había alcanzado la eternidad de un rey cultural. Su influencia va más allá de la música. José José se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad masculina en un tiempo donde los hombres rara vez podían mostrar sus emociones. Con él, llorar en público dejó de ser vergüenza y se transformó en acto de honestidad. Ese es quizá su legado más profundo. Enseñó que la sensibilidad es también una forma de valentía. En la era digital, su figura sigue viva. Plataformas como Spotify y Apple Music muestran millones de oyentes mensuales. Sus videos alcanzan cifras astronómicas, y cada aniversario de su muerte se convierte en tendencia global en redes sociales. No es nostalgia, es vigencia. José José no se quedó atrapado en el siglo XX. Se transformó en un idioma emocional que cruza generaciones. Una leyenda no se mide en discos vendidos, sino en cuántas vidas habita. Y José José habita millones. En las serenatas improvisadas, en los karaokes de madrugada, en las bodas y despedidas, en cada rincón donde alguien se atreve a cantar con el corazón roto. Esa es su tercera prueba. Su legado no está en vitrinas, sino en gargantas, en recuerdos, en rituales que siguen repitiéndose como si el príncipe estuviera todavía en el escenario. José José dejó de ser solo un nombre. Se convirtió en un verbo: amar como José José, sufrir como José José, cantar como José José. Y esa es la definición más pura de una leyenda. José José fue, es y seguirá siendo el príncipe de la canción.
Y lo entendemos mejor cuando recapitulamos sus tres pruebas. La primera, aquel momento en 1970 en que Con el Triste convirtió un concurso en un acto histórico. No ganó el trofeo, pero ganó un continente entero. La segunda, en 1983, cuando de las cenizas de sus demonios personales emergió Con Secretos, un disco que no solo vendió millones, sino que demostró que su corona estaba intacta. La tercera, tras su ocaso físico y su partida en 2019, cuando su legado se multiplicó en coros colectivos, en generaciones nuevas que lo descubren, en homenajes que lo elevan de artista a mito. Las tres pruebas son como tres notas que forman un acorde inmortal: escenario, resurrección, legado. Con ellas, José José dejó claro que la fama puede brillar, pero también desgastar. Sin embargo, lo que perdura no es la ovación del momento, sino la huella que queda en la memoria afectiva de un pueblo. Hoy, cada vez que suenan las primeras frases de Gavilán o Paloma, cada vez que alguien se atreve a desafiar el abismo emocional de El Triste en un karaoke, o cuando en Spotify se suman millones de reproducciones de lo pasado, se confirma una verdad sencilla: José José habita entre nosotros, no como un recuerdo lejano, sino como un acompañante íntimo de nuestras propias historias. El tiempo puede apagar las voces, pero no los sentimientos. Y eso fue José José, el intérprete que convirtió la vulnerabilidad en fortaleza, el hombre que nos enseñó que cantar con el corazón roto es una forma de eternidad. La fama le dio todo, y también se lo quitó. Pero el sentido de su arte permanece intacto. La música es el refugio donde nuestras emociones más frágiles encuentran dignidad. Esa es la razón por la que José José no es solo un cantante, sino una leyenda. Si este viaje por su vida y su obra te ha conmovido, suscríbete para descubrir con nosotros a la próxima leyenda que transformó la música en un espejo del alma. Porque en esta serie seguimos respondiendo a la misma pregunta: ¿por qué es leyenda?